Dice la palabra. Y hablándoles al corazón, les dijo: tengan ánimo y no tengan miedo ni desmayen ante esta gran muchedumbre que viene con él, porque es más el que está con nosotros que el que está con él. Atención, Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Por un confite, sin forma, necesitamos leer Biblia. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 21, 2 y 3, ¿qué dice? Por una chupa chupa, dice: y levanto mis ojos y digo: ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Es más el que está con nosotros que el que está con él. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Amén. Mateo 28:20. Y ese Dios poderoso está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. En Él está Dios, pero en toda parte y lugar. Y como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En Él no hay mudanza. Él está con nosotros para ayudarnos a pelear nuestras batallas. No estamos solos. Peleamos del lado de Jesucristo. Jesucristo nunca ha vencido una batalla, ha perdido una batalla y nunca la perderá. Mire, yo les quiero contar una historia un poquillo compleja. El otro día llamaron al padre Denis. ¿Tú conoces al padre Denis Félix? Sí, padre. Él es mi pastor, es mi guía. Y un día lo llamaron para que fuera a orar por una muchacha que estaba siendo atormentada por un espíritu de lujuria, y me dice: ven, tienes mi bendición. Y yo me fui con dos muchachos. Yo me llevé la palabra, que es la espada. Y yo llegué y encontré a una muchacha en una silla doblada, la cabeza para acá, los pies para acá. Y cuando yo llegué al frente, esa muchacha se incorporó, me pegó un escupetazo en la cara, que nunca nadie ha hecho eso, pero una escupa que casi me cubría toda la cara, y me dijo: usted es un maldito, con una voz ronca, fuerte. Y era una niña de 15 años. Yo casi me descompongo. Hace mucho de orar nada más por la niña. Y empezó la lucha. Fue tan fuerte esa lucha que a las 9 de la noche yo le dije a los dos hermanos: déjenme ir a traer al padre, yo no puedo. Y voy donde el padre y le digo: padre, ¿qué pasó, Señor? Y le digo: padre, vamos conmigo porque no puedo. Y me dice: ve, que Dios está contigo. Me mandó otra vez. Vale, quiero que haga un largo, que haga un kilómetro. Y yo llegué. A las 2 de la mañana terminamos de orar por la muchacha y Dios la hizo libre. Dios está con nosotros. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Siéntese. Cuando usted tiene palabra por dentro de la abundancia del corazón, habla. Siéntese. Y le abro la espada de doble filo. Eclesiastés 3. Hay un tiempo para cada cosa y será res. Y al final le digo: y este es tiempo de dormir. Ahorita mi hijo bajó la cabeza, no me dijo nada. Yo me metí al cuarto. Me dice mi esposa: ¿qué pasó? Digo: no sé, yo le solté la palabra. Unos 10 minutos la luz prendida. Después oí la puerta, ¡pam! Apagó la luz y yo me dormí. Porque Eclesiastés 3 dice: hay un tiempo para cada. Al otro día, como a las 5 de la mañana, me dice mi esposa: ¿y Sergio? Digo: no sé, voy a ir a ver. Le
le abro la puerta y adivina qué, bien dormido, bien peinado, bien perfumado. Pero la palabra, hermanos, la palabra, necesitamos esposos, esposas, madres, padres que tengan palabra para comunicarle a los hijos, porque la palabra de Dios es poderosa. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay que conocer a Dios. Y a Dios se le conoce en la Escritura. Amén. Amén. Pero también tenemos que cegar el anonimato, porque hay hijos que no conocen a sus padres en su verdadera identidad de cabeza de hogar. De cabeza de hogar. Los padres aquí presentes son los que tenemos que llevar la batuta, tenemos que llevar el paso marcado de la fe de la familia, para que entonces se convierta la fe de la familia, como dice la carta a los Efesios, en un escudo donde los dardos de Satanás, a quien Dios reprenda, peguen contra ese escudo y no le hagan daño. Número 4, la indiferencia. La indiferencia. Mire que la palabra de Dios nos enseña en Lucas capítulo 10, verso 30 al 37, que bajaba uno y fue asaltado. ¿Sí? ¿Y pasó quién? Un levita, un sacerdote, dieron media vuelta y se fueron, pero pasó un samaritano que no fue indiferente, vio familias que vean. Hay esposas, mire, hay esposas que a veces están deseando que el esposo le diga: mi amor, salgamos a comernos aunque sea un confite. Ellas necesitan. Me dejan contar una historia de una vaca que tenía depresión. Sí. Había una vaca con depresión. Y dice que el toro llegó en la noche, porque era una vaca casada. Entonces llegó el toro en la noche y vio a la vaca debajo de las cobijas, con bufanda, con medias, cofaleada, y llorando la vaca. Y entonces el toro se acerca y se sienta y le dice: mi amor, ¿qué te pasa? Y la vaca le dice: no sé qué me pasa. Me siento triste, me siento caída, me siento sin ganas de vivir. Y le dice el toro: pero ¿por qué? No sé, yo necesito algo. Y le dice el toro: dígame qué es lo que usted necesita. Y la vaca lo vuelve a ver y le dice: yo lo que necesito son unas vacaciones. ¿Verdad que está fino? Está fino, ¿no? Las familias necesitan compartir y no necesitamos mucha plata. Yo veo familias por ahí yendo hacia Poás de Alajuela, ahí en pedacitos de zacates, con una cafeterita, con sándwiches de huevo duro. No necesitan mucha plata para compartir. Hay que compartir. No seamos indiferentes. Por tanto, mis hermanos del alma, que Dios nos ayude. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto? Padre, ¿cuánto me queda? No se ora en las mesas de las familias. No se ora. En los restaurantes, vaya usted a un restaurante a ver cuántas familias oran. Un día me fui yo a los chiquillos los he pasado por cada cosa. Me dice: papá, llévanos a comer a la casa de Lali. Y te digo: hey, la vaca está un poquito parada, vamos a la casa de Lali. Y entonces, como ya yo tengo que evangelizar, cuando llegan los alimentos me pongo de pie y le digo: vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis hijos, quería meter debajo de la mesa. Te doy gracias, Padre, por los que no dan gracias. Hemos perdido la capacidad de valorar el altar donde recibimos la provisión de Dios. Y tercer altar, el lecho matrimonial. Cuando está la unión entre el hombre y la mujer, el Espíritu de Dios desciende para bendecir esa unión. 3 altares. Y nosotros, mis queridos y amados hermanos, en ese altar de los alimentos debemos también compartir. Hay que dialogar, hay que echar a andar proyectos,
Hay que hablar entre nosotros. ¿Quién no anda bien? Porque cuando una enfermedad comienza y la tratamos a tiempo, es curable. Pero cuando una enfermedad la dejamos que avance, ya casi no tiene cura. Dios nos ha dado la capacidad de dialogar. Y Ezequías toma consejo con su gente y toman decisiones. A ver, en las familias hay que tomar decisiones. ¿Y qué decisiones tomaron? Vamos a ver, ¿qué decisiones tomaron? ¿Se acuerdan, sí? Dice, y tomaron la decisión de cegar las fuentes que había afuera de la ciudad, porque dijeron, cuando venga el rey de Asiria, ¿por qué ha de hallar tanta agua? Recordemos que Jerusalén tenía acueductos que traían las aguas, porque la ingeniería antigua era tremenda, y entonces traían aguas a la ciudad y del sobrante salía al desierto. Y el enemigo se estaba alimentando ¿de dónde? Del agua que salía de Jerusalén. Por eso Ezequías dice, cuando venga el enemigo, porque ha de hallar tanta agua, y cegando las fuentes. Yo quisiera hacer una pregunta en esta noche. ¿Hay fuentes que hay que cegar en las familias de donde el enemigo se está alimentando? Sí. ¿Sabe que hay una fuente que se llama la costumbre? Me acostumbré a vivir en una casa, me acostumbré a tener una familia, pero he perdido la visión de lo que es una familia. De lo que es una familia. La familia es un tesoro. Los hijos son flechas puestas en manos del arquero. Eso es familia. Salmo 127, 3. Herencia de Yahvé son los hijos. Son como flechas puestas en manos del arquero, que el arquero les da dirección. Cegar fuentes. Hoy hay papás que poco dialogan con sus hijos. Hay que cegar esas fuentes, hay que hablar más con ellos. Hay familias que han perdido la capacidad y la bendición de rezar el rosario juntos. Hay que cegar esa fuente, hay que rezar el rosario juntos. Necesitamos familias que tengan sus tiempos de contacto con la palabra de Dios. Hay que cegar esas fuentes, hermanos del alma. Una fuente que está haciendo mucho daño en la rutina. Hacemos a veces de la vida familiar una rutina. Me decía un hermano que tocáramos un poquito aquellas 3 palabras que están allá. Dios quiere familias que miren, que sientan y actúen. Miren, a veces hay esposos que son anónimos en la casa. Ya no son aquellos romeos del principio, y esa fuente hay que cegarla. Levanten la mano los que se acuerdan cuando estaban bien enamorados. Levanten la mano. Ustedes se acuerdan de todas las palabras que uno le decía, aunque fuera mentira, porque uno hasta le cantaba, ¿verdad que sí? Y era una mentira, porque venía esta canción que dice: al cielo le robé una estrella. Mentira, ¿cómo le va a robar al cielo? Y al prado una rosa muy bella. ¿Cuál prado? Si vive ahí en centro de San José. Rafael decía: estar enamorado es ver el mar con árboles. Mentira. ¿Cómo va a ver usted el mar con árboles y cosas? Cuando uno está enamorado dice un montón de cosas, pero con el tiempo uno va perdiendo la capacidad de verbalizar cosas que afiancen el amor en la familia. Mira que la escritura dice en el Salmo 119, número 156. ¿Qué dice en el 156? Muchas son tus ternuras, Yahvé de los ejércitos. Dios es un Dios tierno, y necesitamos papás tiernos con sus hijos. Escuche bien: cuando el papá no abraza a su hijo, el mundo lo abraza. Cuando el papá no besa a su hijo, el mundo lo besa. Cuando el papá no aconseja a su hijo, el mundo lo aconseja. Cuando el papá no acompaña a su hijo, el entorno lo acompaña y lo envuelve. Tenemos que abrazar a nuestros hijos. Podrían enumerar muchos problemas que existen
actualidad y que es preciso resolver. Pero todos ellos solo se pueden resolver si se pone a Dios en el centro, si Dios resulta de nuevo visible en el mundo. Lo que ha dicho nuestro hermano Sergio, ¿verdad? Tener ese matrimonio en Cristo, esa familia que les apunta como pequeña iglesia doméstica, una familia que tiene como centro y cimiento a Cristo. Acordémonos aquello del Papa Benedicto, del Papa Juan Pablo II: el destino de la humanidad se fragua en la familia, pero no la familia sin más. Sí, muy llena de tecnología. Hoy tenemos un alto grado de escolaridad en nuestra sociedad, tenemos muchos recursos, ¿verdad? Pero se nos olvida lo más importante, el cimiento de todo, que es Dios en nuestras familias. Y por eso, ahora que se hablaba, detrás de todo esto, creo que hay un combate. Y yo siempre digo, bueno, si vamos a pelear en calzoncillos, pues es obvio que la pelea la tenemos perdida desde el comienzo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nuestras familias estén fortalecidas en Dios. Ahora mencionaba Sergio a su abuela. Hoy atendía a una pareja que no son esposos, están intentando acercarse mutuamente, son ya grandecitos en edad, y el varón tuvo que pensionarse extraordinariamente. Es un médico cirujano que, además de estudiar en la Universidad de Costa Rica, estudió en Alemania, y profesor de la Escuela de Medicina, y también médico en uno de los hospitales. Tiene muchos discípulos, y me contaba su madre de 94 años que en sus momentos mozos en que tenía que trabajar le decía a su mamá: mamá, no tengo mucho tiempo para orar, pero usted rece por mí. Y yo le decía en su momento a él que aunque él tuviera todos los títulos y aunque había sido famoso, sin embargo su mamá, que no tenía títulos y que era una mujer sencilla, sin embargo era tu referente, era al fin y al cabo esa palanca, ese músculo para sentirse apoyado. Un médico que no perdió nunca su fe, y hoy está más espiritualizado, ya que se tuvo que pensionar y está en la época de interiorizar más. Entonces vemos cómo la vida de fe es importante, Nosotros tenemos que ver al ser humano integralmente. Hoy tenemos ¿cuál es la crisis de hoy? Una crisis antropológica. Es decir, está quebrado el ser humano. Parece que lo de Dios no es importante, eso es accesorio, eso, incluso la tendencia hoy es reducir lo espiritual, lo religioso, a la mera esfera privada, individual. Hay gente que se ofende por una cruz, hay gente que se ofende porque se tocan las campanas de un templo, hay gente que se ofende si en una procesión religiosa nos quieren echar el carro, hay gente que se ofende si usted tiene alguna manifestación espiritual, ¿verdad? Porque todo eso tiene que quedar reducido a la esfera de lo privado. Y si así fuera, tomémonos en serio la esfera de lo privado.
¿Qué pasa? Lo más triste es cuando en el hogar nos inhibimos de Dios. Nos inhibimos de Dios. Tomémonos en serio que está equivocado ese principio, que lo religioso debe ser de la esfera privada, nunca en la esfera pública, y no debe haber más privacidad que la vida en familia. ¿A dónde somos más relajados nosotros? Cuando llegamos a casa, ¿verdad? Hay gente que llega quitándose la corbata, el saco, se pone las chancletas todas torcidas y viejas y nos tiramos en el sofá y somos más nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, si nos tomáramos en serio que Dios es del ámbito privado, tendríamos todos que en nuestras familias hablar sin vergüenza, sin tapujos de Dios, adoctrinar, deberíamos de alabar y bendecir al Señor. Ahora que decía Sergio de orar en familia, les voy a adelantar precisamente para el mes de la Biblia, que tenemos varias ponencias que las vamos a dar aquí. Una la va a dar el padre Joaquín, se va a traer a un converso